Veamos hoy la vida del profeta Daniel, un personaje muy conocido que encontramos en el Antiguo Testamento. Cuando Daniel aparece en escena, el momento y el lugar no eran los más adecuados para poder servir a Dios. Pero Daniel fue fiel en todo momento y pudo ver la mano de Dios en forma poderosa. Veamos pues en este día qué cosas podemos aprender sobre la vida de Daniel. En la Biblia existen sorprendentes similitudes entre la vida del profeta Daniel y otros personajes, como en la vida de José, el hijo de Jacob. Ambos personajes prosperaron en tierras extranjeras, lejos de la tierra de Israel. Ambos interpretaron los sueños de sus gobernantes y ambos fueron elevados posteriormente a importantes cargos como resultado de su fidelidad a Dios. Cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, sitió a Jerusalén, escogió a hombres ilustres de linaje real, de buen parecer y buena actitud para aprender, para ser capacitados en las costumbres babilónicas. Después de pasar por 3 años de formación, serían puestos al servicio del rey. Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez, y sus 3 compañeros de Judea, fueron escogidos y se les dieron nuevos nombres babilónicos. Según se nos dice en el libro de Daniel capítulo 1 y versículo 7, a Daniel se le cambió su nombre hebreo por Beltsasar, y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, se convirtieron en Sadrac, Mesac y Abed-nego. Así los babilonios les dieron nuevos nombres que no estaban asociados con sus raíces hebreas, pues la intención era quitar su identidad judía para poner una identidad babilónica en ellos. Queda claro que los captores de Daniel y sus amigos querían que ellos se involucraran plenamente en la cultura babilónica. Daniel y sus compatriotas demostraron ser los más sabios de todos los aprendices. Al final de su formación entraron al servicio del rey Nabucodonosor. La primera señal de la fidelidad de Daniel para con Dios fue cuando él y sus 3 amigos rechazaron la deliciosa comida y el vino de la mesa del rey. Ellos lo consideraban una contaminación que les impedía guardar fielmente los mandamientos de la ley de Dios. Ellos prefirieron abstenerse de ciertos alimentos para no pecar delante de Dios, pues conocían la porción de Levítico capítulo 11, donde Dios le dijo al pueblo de Israel qué alimentos podían comer y cuáles no podían comer. Durante su periodo de prueba y en la medida que su semblante se veía mejor, se les permitió continuar con la dieta que habían elegido seguir en su educación en Babilonia. Estos 4 jóvenes se convirtieron en conocedores de todos los asuntos babilónicos, y Dios les dio la habilidad y la sabiduría que necesitaban para poder ser poderosos instrumentos del poder divino. Daniel fue capacitado sobrenaturalmente para poder entender las visiones y los sueños que tendrían en el futuro los dirigentes de Babilonia. Veamos en Daniel capítulo 1 y verso 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dice la Biblia que en el 2.º año de su reinado, Nabucodonosor se perturbó con un sueño que tuvo y no pudo interpretarlo, por lo que hizo llamar a los magos y astrólogos, a los encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Estos hombres estaban dispuestos a tratar de interpretar el sueño si primero Nabucodonosor les decía de qué se trataba, pero el rey no quiso revelarlo. Ellos dijeron que interpretar el sueño del rey sin conocerlo era una tarea imposible para cualquier hombre. El rey, muy enojado, decretó que todos los sabios de Babilonia, incluyendo a Daniel y sus compañeros, debían ser llevados a la muerte. Sin embargo, después de que Daniel buscó a Dios en oración, se le reveló el misterio del sueño del rey y lo llevaron ante Nabucodonosor para poder interpretarlo.
Daniel atribuyó su mérito inmediatamente al único y verdadero Dios de Israel. El aspecto clave del sueño era que un día habrá un reino establecido por Dios, que va a durar para siempre, y que el reino de Dios destruirá a todos los reinos anteriores establecidos por el hombre y a todos sus enemigos. Por su gran sabiduría demostrada, Daniel fue honrado por el rey Nabucodonosor y puesto en autoridad sobre todos los sabios de Babilonia. A petición de Daniel, sus 3 compañeros también fueron colocados en posiciones de autoridad como administradores de Babilonia. Más tarde, el rey Nabucodonosor tuvo otro sueño nuevamente. Daniel fue capaz de nuevo de interpretarlo. El rey de Babilonia reconoció que Daniel tenía el espíritu profético del Dios Altísimo morando dentro de él. La referencia está en Daniel capítulo 4, verso 9. Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti el espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. La interpretación que Daniel hizo del sueño fue correcta, y después de experimentar Nabucodonosor un periodo de locura, su razón le fue devuelta y el rey Nabucodonosor recuperó su autoridad sobre Babilonia. Esto sucedió porque elogió y honró al Dios de Daniel como el verdadero Dios Altísimo. Sigamos viendo la emocionante vida de Daniel llamado Beltsasar en Babilonia. Nabucodonosor finalmente murió y su hijo Beltsasar se convirtió en el nuevo rey. Durante un banquete ordenó que se sacaran y se usaran las copas de oro y plata que habían sido robadas del templo santo en Jerusalén. A causa de la profanación de estos elementos sagrados, el rey Beltsasar ve una mano escribiendo en la pared de su palacio, y sus astrólogos son incapaces de ayudarlo en su interpretación. Y por eso Daniel es llamado a interpretar el escrito, lo cual hace exitosamente, y como recompensa por interpretar la escritura misteriosa, Daniel es promovido por el rey a la 3ª posición más alta en el reino babilónico. Esa noche, tal y como Daniel había profetizado, el rey fue muerto en batalla y su reino absorbido por el imperio persa del rey Ciro el Grande y posteriormente por Darío de Media. Bajo el amparo del nuevo rey, Daniel, que estaba ejerciendo con éxito su ministerio de profeta en Babilonia, sobresalió en sus deberes como uno de los mejores gobernadores, a tal grado que el rey Darío estaba pensando ponerlo sobre todo el reino. Puedes leerlo en Daniel capítulo 6 versos 1 y 3. Esto enfureció muchísimo a los otros gobernadores, quienes buscaban la manera oportuna de acusarlo, pero como no pudieron hallar ninguna falta en Daniel, centraron su atención en el tema de su religión. La envidia de los gobernadores parecía que iba a dar su fruto cuando persuadieron al rey Darío para que emitiera un edicto para prohibir la oración y dirigirse a cualquier dios fuera del rey en un espacio de 30 días. Quien desobedeciera al edicto real recibiría inmediatamente el castigo de ser arrojado al foso de los leones. Por supuesto, Daniel desobedeció el edicto y continuó orando abiertamente al único Dios verdadero sin temer las consecuencias. Como Daniel no hizo ningún intento de ocultar su actividad de oración, pues aún las ventanas abría al orar para que todos le oyeran, cuando lo vieron orando fue arrestado y sentenciado con gran pesar del rey que le tenía gran aprecio. Los otros gobernadores, presionando al rey, consiguieron que diera la orden de que Daniel fuera echado al foso de los leones. El rey Darío, muy consternado, hizo una oración para que el Dios de Daniel lo rescatara al día siguiente. Cuando el profeta Daniel fue encontrado vivo, éste le dijo al rey que Dios había enviado un ángel para cerrar la boca de los leones para que no le hiciesen ningún daño. Este milagro hizo que el rey Darío enviara una ordenanza de que todos sus súbditos adoraran al Dios de Daniel, y Daniel siguió así prosperando en todo el reinado del rey Darío. El profeta Daniel
también es conocido por las visiones y los sueños proféticos que Dios le dio. Las profecías de Daniel abarcan una amplia gama de la historia humana. Él predijo el auge y la caída de los imperios griego y romano y el surgimiento de un poderoso rey que hará prevalecer su voluntad y se va a levantar y a engrandecer sobre todo Dios, y en su soberbia luchará contra el Dios de los dioses, el Dios de Israel. La profecía de las 70 semanas de Daniel nos habla de un Mesías al que se le quitaría la vida. Esta profecía quedó cumplida con la primera venida de Jesús. El resto de la profecía, en la semana número 70, se cumplirá en los tiempos finales. El profeta Daniel tuvo otras visiones de carácter apocalíptico y sus profecías son muy importantes para el pueblo de Dios en estos tiempos finales. Daniel vivió con gran integridad en su vida y ministerio, y al hacerlo recibió el respeto y el afecto de los poderosos gobernantes a los cuales sirvió. Sin embargo, su honestidad y su fidelidad a sus amos nunca lo llevó a comprometer su fe en el único Dios verdadero, el Elohim de Israel. La continua devoción de Daniel a Dios y su excelente labor como gobernante provocó la admiración de los incrédulos que estaban a su alrededor. Al entregar sus interpretaciones a los reyes que sirvió, Daniel era pronto para darle a Dios el crédito por la asombrosa habilidad que le había dado. La integridad de Daniel como hombre de Dios hizo que se ganara el favor del mundo. Sin embargo, él se negó a comprometer su fe en Dios. Incluso bajo la intimidación de reyes y gobernantes, Daniel permaneció siempre firme en su compromiso con Dios. El libro de Daniel nos enseña pues a tratar a todos los que nos rodean con total respeto. Como cristianos estamos llamados a respetar y obedecer a los gobernantes y a las autoridades que Dios ha puesto. Como vemos en la vida de Daniel, el obedecer a la ley de Dios siempre debe prevalecer por encima de la obediencia a los hombres. El apóstol Pablo enseñaba a los cristianos de Roma, donde habían malvados gobernadores, a mantener siempre una actitud correcta hacia las autoridades. Romanos capítulo 13 y versículo 1 nos dice: «Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas». Como resultado de su devoción, el profeta Daniel halló gracia con el hombre y con Dios. En una ocasión, el ángel Gabriel se presentó ante el profeta Daniel y le dijo por qué llegó la respuesta tan rápida a él. Era por su oración sincera y llena de fe. Esto nos muestra cuán presto está el Señor para escuchar y responder las oraciones de su pueblo cuando éste imita la fe de Daniel. La fortaleza espiritual de Daniel radicaba en su dedicación continua a la oración, pues él oraba 3 veces al día, siendo una lección de vida para todos nosotros hoy. No es sólo en los malos momentos de la vida que debemos orar y buscar a Dios, sino que diariamente debemos venir ante Dios en oración, buscando siempre su divina presencia. Necesitamos meditar en esto. ¿Cuánto tiempo de nuestro día le dedicamos a Dios? En los buenos y en los malos momentos de la vida debemos buscar la presencia de Dios, y no sólo cuando las cosas nos van mal o cuando estamos enfermos. Daniel sin duda fue un gran hombre de fe, un gran ejemplo a seguir para todos los creyentes. Si te ha edificado esta historia de Daniel y deseas seguir descubriendo más contenido inspirado en las historias de la Biblia, te invito a suscribirte a nuestro canal para que juntos continuemos explorando las maravillas de la fe, de la espiritualidad y la conexión eterna con el Creador. No te pierdas los próximos videos que estaremos publicando. Haz clic en el botón de suscripción a nuestro canal si aún no lo hiciste y únete a nuestra comunidad de Música Cristiana TV. Que las bendiciones de lo alto te acompañen en este día. Hasta la próxima.
Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!